prehistórico de Tepexpan y la antigua ermita Vasco de Quiroga. Les damos la más fraternal bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en nuestra sesión inaugural de este año, titulada La sexualidad de las personas con discapacidad, un recorrido por la historia, del Seminario Permanente de Accesibilidad Universal y Derechos Culturales. Este seminario tiene como propósito la toma de conciencia, generar espacios de reflexión y discusión de los problemas, la búsqueda y propuesta de soluciones y, bueno, participar del cambio de la estructura social que genera esta noción estigmatizante de la discapacidad. En esta nueva edición, el seminario evoluciona hacia una estructura temática que vincula la vida cotidiana y las conmemoraciones sociales con la experiencia de la discapacidad, buscando así trascender la teoría para enfocarse en la dimensión humana y vivencial. En este mes de febrero, el tema es amor y relaciones afectivas. En este contexto, estoy segurísima de que no hay nadie mejor que nuestra invitada de hoy, la licenciada Roxana Pacheco Martínez, para ayudarnos a romper con esta mirada patologizadora y paternalista que históricamente pues ha infantilizado a las personas con discapacidad, despojándolas de su dimensión afectiva y sexual. Roxana es una mujer con discapacidad motriz adquirida en 2009, activista por los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. En 2016 creó el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, SC, y un año después la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC. Ha sido ponente en foros y congresos de sexualidad, rehabilitación y discapacidad. Fue presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México en 2024 y recibió una mención honorífica como defensora de derechos sexuales y reproductivos en la premiación Matilde Rey 2024. Actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de la Asociación Internacional de Sexualidad en la Discapacidad, ACE. Roxana, nos sentimos muy, muy honrados y honradas, agradecidos, agradecidas por tu presencia en esta sesión del seminario. Te damos la palabra y estamos ya ansiosos por escuchar tus valiosos aportes sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, un recorrido por la historia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor y además me llamó muchísimo la atención que me hubieran llamado de esta institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, del INA, pues para visibilizar el tema de la discapacidad. Me encantó, porque precisamente tenemos que estar en todos los espacios, romper todos los paradigmas y justamente en la cultura hay que reflejar pues nuestra presencia, legitimar nuestra presencia y además con un tema tan importante, ¿no? Por supuesto, tan importante para mí. Yo soy una mujer con discapacidad, como bien lo dices, yo tengo una lesión medular desde el 2009, hace 17 años, y bueno, pues quienes vivimos con discapacidad sabemos la importancia que tiene este tema y lo poco que se aborda desde la política pública, desde las instituciones privadas, incluso desde el gremio sexológico, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? Entonces, para mí, que me pidan hablar en este espacio es algo grandioso, de verdad, se los agradezco. Y antes de compartir mi presentación, em, pues quiero, sé que ya han venido eh, adquiriendo conocimientos sobre discapacidad, estadísticas, he visto que tienen personas expertas en accesibilidad en muchos temas, ¿no? Esta sesión no es precisamente una clase ni de accesibilidad eh, y no precisamente, digamos, en materia de sexualidad, o sea, de lleno de conceptos de sexualidad, sino vamos a abordar este tema de manera específica en nuestro colectivo, ¿sí? Em, y bueno, pues para eso ahora sí voy a compartir mi presentación.
una humilde presentación acá, porque ahora ya todo el mundo usa inteligencia artificial, y yo todavía estoy en la prehistoria. La sexualidad de las personas con discapacidad. Vamos a hacer un recorrido por la historia, porque tenemos que entender cómo es que estamos en esta situación, qué ha pasado con nuestro grupo de atención prioritaria, para poder avanzar hacia los cambios, ¿no? Em, las personas con discapacidad constituimos el grupo en situación de vulnerabilidad más numeroso, heterogéneo y complejo que existe y que incluye a todas las condiciones de discapacidad y también neurodivergencias. Cuando yo me refiero a discapacidad, voy a incluir a las personas neurodivergentes, por favor. Em, perdón. Como podemos ver, esto va a incluir a las personas con todas las condiciones, eh, discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, discapacidades múltiples, discapacidad orgánica, neurodivergencias, y bueno, pues cada condición tiene sus propias limitaciones y retos. A este grupo lo intersectan desigualdades y opresiones sistémicas. Em, Vivimos en un mundo que discrimina a todo lo que es diferente, ¿no? Aquí en la discapacidad se agrava por la interseccionalidad, que es pues la identidad de género, la preferencia sexual, la raza, etnia, nivel socioeconómico, la cultura, la religión, la edad avanzada y un largo etcétera. Eh, Nuestro colectivo enfrenta barreras culturales en la infraestructura y las comunicaciones. Y por supuesto, tenemos una limitada participación social debido a la falta de políticas públicas incluyentes y presupuestos para nuestro sector. Y con las consecuencias que vivimos, que es la exclusión, el aislamiento y la marginación, que van a generar una falta de autonomía, dependencia, problemas de socialización, bajo nivel académico y pues por supuesto la pobreza, ¿no? La dificultad para conseguir empleo y generar recursos propios y pues un sinnúmero de violencias. Em, ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el origen? ¿No? Nos vamos a ir aquí a la historia. em, y bueno, pues así brevemente, ¿no? En el mundo habemos más de 1.300 millones de personas con discapacidad. Y bueno, pues ahora con el COVID y con eh, pues el creciente cáncer, las discapacidades por la diabetes, por el uso los accidentes por el celular y todo, pues estas cifras tienden, y por la propia vejez, tienden a crecer a nivel mundial. Esto representa más o menos el 16% de la población. Em, y es increíble que si en México habemos más de 22 millones de personas con discapacidad, pues no tengamos las políticas públicas adecuadas pues para vivir una vida digna en todos los sentidos, ¿no? Pero esto viene desde los paradigmas que se tienen acerca de la discapacidad, y desde los modelos de abordaje, ¿no? Que todos están presentes al día de hoy. O sea, no es que pasamos de uno a otro, sino en muchos lugares todavía los modelos están presentes, ¿no? Entonces vamos a empezar en este recorrido histórico entendiendo el primer modelo, ¿no? El modelo de la prescindencia. Em, este está basado en causas, digamos, lo que sostiene este modelo son las causas religiosas, ¿no? Se ve a la discapacidad como un castigo divino, ¿no? Somos considerados seres inferiores que sufren y valen menos. Esta situación es hoy en día una realidad, ¿eh? Que la gente sigue pensando. No es que vivir con discapacidad necesariamente te condene al sufrimiento, aunque por supuesto, y lo digo con todo respeto, sí hay personas con discapacidad que están en condiciones eh, pues muy precarias y difíciles que precisamente por la situación en la que viven o a veces incluso por la misma discapacidad que puede causar dolor y bueno, sin estigmatizar ni uno ni otro, cada condición es distinta, pues bueno, sí, puede haber personas que la pasen mal, pero no todas, no siempre, ¿no? Entonces no se tiene que generalizar ni estigmatizar. Pero bueno, aquí
se nos considera seres inferiores que sufrimos y valimos menos, ¿no? Por eso es los términos de minusválido, eh, inválido, ¿no? Aquí lo que se aplicaba era la eugenesia, ¿no? A los niños se les mataba, incluso, bueno, hay prácticas referidas que se les lanzaba por acantilados, ¿no? En China y en diferentes países, se ocultaba, ¿no? Se, se regalaban, eh, la gente se deshacía de las personas con discapacidad. Yo estoy introduciendo desde hace un tiempo relativamente corto la palabra de discamicidio. ¿Por qué discamicidio? Porque así como el feminicidio es el homicidio por razón de género, aquí vamos a acuñar este término como el homicidio por razón de discapacidad. Hoy en día todavía hay estas prácticas eugenésicas, ¿no? Si viene un hijo con discapacidad, pues el médico recomienda que la mujer aborte, ¿no? Por eso incluso se presume en algunos países de Europa, ¿no? Que ya acabamos con el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente, pues, con el acceso a la salud se puede anticipar que viene una persona con una condición de discapacidad y entonces se le niega el derecho a nacer. Y bueno, pues yo he tomado mis diplomados de derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho, y esta es mi postura. Respeto la postura de las feministas en el sentido de que su cuerpo es su decisión, pero yo siempre pienso que en los derechos reproductivos son derechos tripartitas, ¿no? Donde participa el papá, la mamá y el producto, ¿no? Entonces, bueno, este derecho no está garantizado para nuestro colectivo, ¿no? Como si necesariamente fuera una maldición, cuando simplemente es parte de la diversidad humana. Y también tenemos este contraste en la discapacidad como una bendición, también por motivos religiosos, ¿no? Se le considera en algunas culturas que tiene una conexión con lo divino, ¿no? Y son personajes sagrados. Y bueno, esta percepción obviamente no es universal ni constante en todas las culturas o los tiempos, ¿no? Y puede haber este estigma, ¿no? De marginación o, o de celebración, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿no? Que la talla baja y la ceguera se le consideraba que daba protección divina y cargos de confianza, ¿no? Se les otorgaban cargos de confianza, se les conferían cargos de confianza. En la cultura maya, las malformaciones tenían nexo con el inframundo y lo sagrado. En la japonesa, la ceguera era considerada una capacidad de canalización espiritual. En los yorubas, el albinismo, cualquier discapacidad, se consideraba que eran hijos directos del creador de Obatalá. Y bueno, eh, este, esta situación todavía en diferentes partes del mundo, sobre todo en los lugares más alejados, con menos acceso a la comunicación, a la salud, pues todavía siguen perviviendo este modelo, ¿no? Después viene el modelo médico rehabilitación, con la intención de integrar a las personas con discapacidad y hacerlas normales. A la discapacidad se le considera una enfermedad que hay que curar. Y entonces sale la clasificación internacional de deficiencias y discapacidades y minusvalías. Pero obviamente, o sea, se dice la discapacidad está en la persona, ¿no? Que tiene algo que funciona mal o que no funciona, ¿no? Hay una disfunción, ¿no? Una minusvalía, algo que no puede hacer, ¿no? Finalmente, esta es una connotación negativa eh, y entonces se usan eufemismos, ¿no? Como capacidades especiales o capacidades diferentes cuando ya no se le puede, entre comillas, curar a la persona, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo médico rehabilitador que va a tener esta limitante en qué tanto la persona se puede recuperar. Es un modelo finalmente capacitista. Luego está el modelo asistencial. El modelo asistencial es
yo no me voy a preocupar por la persona, simplemente puede estar encerrada en su casa, yo solamente le voy a dar apoyos económicos o en especie, no hay desarrollo. Y un caso que tenemos aquí en México son las pensiones del bienestar, ¿no? Y debo decirlo, ¿verdad? O sea, programas que se cerraron que nos permitían tener desarrollo, pues se cierran y quedamos al margen del asistencialismo. Esto es un retroceso para nuestro colectivo aquí en México. Como única política pública, si fuera aunada a otras políticas, entonces sí estaría súper bien porque sí se necesita el dinero, pero no solo pensión, queremos inclusión, ¿no? Y bueno, después de este modelo viene el modelo social. El término que se acuña es el de inclusión, ¿no? Se considera que la discapacidad es una construcción social. Este modelo nos dice que la discapacidad no es un problema de la persona, sino del entorno, ¿no? O sea, es una relación de una persona que tiene limitaciones o disfunciones con un entorno que pone barreras, ¿no? Y por tanto, digamos, este modelo está enfocado en la eliminación de barreras, en la accesibilidad, en el diseño universal, que lo puse con, con estos asteriscos. eh, yo no creo que el diseño universal de verdad sea para todas las personas. Creo que hay personas que necesitan diseños específicos, pero digamos en general el diseño universal, pues es útil, ¿no? Pero sí hay personas que no todos, no todo les sirve a todos, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí lo que se reconoce que tenemos los mismos derechos y oportunidades que cualquier persona. Se acuña entonces el término de persona con discapacidad. Se antepone la persona como un ser con dignidad que tiene una condición, ¿no? Que, que si nos basamos en un modelo de derechos humanos, pues vamos a eliminar todas estas barreras que nos restringe la participación. Aquí fue Gilberto Rincón Gallardo quien impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que empezó en el 2001, se fue gestando, se terminó en 2005, eh, se firmó en 2006, eh, se ratificó y entró en vigor en 2008. Este, entonces, de ahí para acá se supone que todos los países signantes tenían que hacer todas las adecuaciones para que este modelo estuviera vigente, cosa que no ha sucedido, ¿no? Desafortunadamente. Y lo voy a decir que ni en Suiza, ¿eh? Y he ido, y en muchos países ni siquiera se alcanzan estos niveles que se pretendían, ¿no? Y bueno, ¿por qué? No se puede dar un trato igual a los desiguales, ¿no? Cuando se dice que todos tenemos los mismos derechos, sí, pero cómo accedemos a ellos, ¿no? Aquí vemos en esta imagen eh, un dibujo bueno, todos tenemos aquí condiciones iguales, pero somos diferentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sentar las condiciones para que tengamos equidad, ¿no? Hay que darle a cada persona lo que necesita para ejercer estos derechos. Em, Dice por ahí Eduardo Mazo, discapacidad no es, o sea, no hay que dejar entrar, hay que dar la bienvenida, ¿no? A las personas con discapacidad. Y bueno, en este modelo que hablábamos, el modelo social, pues pasamos de estos modelos de exclusión, segregación, y este modelo de integración, ¿no? Donde dicen, bueno, pues sí, vamos a recibir a las personas con discapacidad, en los espacios, pero separados entre ellos, ¿no? Nada más. Bueno, no, nada de eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos una plena inclusión donde participemos en todas las actividades, ¿no? Luego viene el modelo biopsicosocial, que es esta clasificación donde se reconoce que, a diferencia del modelo social, donde dice, no, es que la discapacidad está en el entorno, no en la persona. Aquí en este modelo reconoce, ok, sí, la discapacidad es un fenómeno, ¿no? Que
donde hay restricciones a la participación, limitaciones, bueno, las limitaciones de las personas o disfunciones, las restricciones a la participación, ¿no? Todo lo que va a tener, nos va a permitir integrarnos, ¿no? Desde este modelo biopsicosocial. Pero bueno, finalmente todos van conviviendo, como les decía. Viene el modelo de la diversidad, ¿no? Este modelo todavía percibe el término de discapacidad como algo negativo. ¿Por qué? Dice, no hay que usar la palabra discapacidad, hay que usar diversidad funcional, que todos funcionamos de manera diferente a la mayoría. Hacemos las cosas distinto, pero pues, ¿no? Simplemente somos diversos, ¿no? A mí no me gusta este término porque digo, sí, todos, todo el universo es diverso, ¿no? Pero no todos tenemos discapacidad, ¿no? Y la discapacidad es o sea, el reconocimiento de vivir con discapacidad es algo que se tiene que vivir con dignidad, con orgullo, ¿no? Decir, sí, no, yo vivo con discapacidad, no como algo, con un estigma, no con nada negativo, no le tengo que cambiar la palabra diversidad funcional para que no se escuche mal, ¿no? ¿No? Yo tengo derecho a ser diferente y a que se me reconozca y se me trate de la misma manera que a cualquier persona, ¿no? Y bueno, ok. En este contexto, vamos a ver que estando las personas, habiendo estado segregadas, considerado que éramos personas menos valiosas, que éramos un castigo, ¿no? Por supuesto que la sexualidad es lo que menos, o sea, el derecho que menos se reconoce a las personas con discapacidad. Voy a dejar de compartir un momento, nada más porque les quiero ver. Espérenme un segundito. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Vamos bien, bueno, nuestra parte vamos bien, no ¿Sí? sé si. Ok. Y bueno, aquí nada más ok, gracias. Aquí la reflexión es, si estamos viendo que hay estigmas en contra de las personas con discapacidad, pues obviamente lo que es el derecho eh, que va a estar más restringido son los derechos sexuales y reproductivos. Y para mí son los más importantes porque si una persona se le reconoce como un ser sexuado y además que puede formar familias, en automático, pues se sabe que tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que tener acceso a todos los servicios, a salud, a educación, a estar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por eso para mí este derecho es un derecho que cierra todos los demás derechos, ¿no? Un derecho crucial, ¿no? Para la inclusión. Y como dice mi amiga Elizabeth Patricia Pérez, una sexóloga ciega, dice, sin inclusión sexual no hay inclusión social, ¿no? Entonces, yo aquí quiero preguntar si hay alguien que viva con discapacidad, ¿no? O si tienen algún familiar con discapacidad, ¿no? Ok. Eh, bueno, entonces, porque quiero saber si alguien tiene la experiencia de cerca, porque vivir con discapacidad, ¿ok? ¿Qué condición de discapacidad tiene Ana? Aquí nada más para el registro leo lo que dice Ana. Ana dice, sí, pero aún es pequeño, Autismo grado autismo 1. grado 1. Ok. Muchas gracias, Ana Laura. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver que esta, este tema va a ser un tema muy importante por lo que representa en general, ¿no? Si las personas con discapacidad somos considerados como infantes eternos, asexuados, ángeles, demonios, o no, o digamos, con todos estos mitos y tabúes que rodean a las personas con discapacidad y más a su sexualidad, pues el hecho de impulsar la garantía de estos derechos, pues nos crece en automático frente a la sociedad. Por eso para mí es tan importante en particular estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida, ¿no?
Y va a incluir sexo y género, identidades y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción. Y pues tiene todas estas dimensiones biológicas, psicológicas, sociocultural, éticas y espirituales, ¿no? Entonces ahora vamos con el modelo social que en teoría nos debe de garantizar los derechos, ¿no? Pero, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es una experiencia trascendental que atraviesa al ser humano en todos los niveles, ¿no? Como ya lo decíamos, fisiológico, psicológico, social, espiritual, ¿no? Va a impactar la cosmovisión, va a afectar la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. Va a repercutir directamente en las relaciones erótico-afectivas y va a incidir en el proyecto de vida. Em, Esto va a ser muy importante porque a veces yo he platicado con muchas pues compañeras, compañeros con discapacidad o neurodivergencias y a veces sienten que están viviendo en un universo paralelo, ¿no? Donde todo es para todos menos para ellos o para nosotros es una forma distinta. Y esto se ve particularmente en el tema de la sexualidad, ¿no? Cada condición de discapacidad y neurodivergencia es un universo con necesidades y retos específicos. Y también vamos a ver que las cosmovisiones en la discapacidad van a ser distintas si es de nacimiento, si es adquirida o es una discapacidad crónica, ¿no? Eh, la sexualidad no se vive igual cuando hay sobreprotección, problemas de socialización, discriminación y baja autoestima. Y en el caso de las personas de nacimiento hay un inicio tardío de la actividad sexual. En el caso de la discapacidad adquirida, en contraste, hay un antes y un después, hay un duelo. Me he encontrado que muchas personas que usan el término de diversidad funcional, una gran mayoría lo dicen cuando son personas con la condición de nacimiento, porque para ellos simplemente pues, hacen las cosas diferentes. Pero esto se nota muy, muy claramente cuando hay una discapacidad, cuando hay un antes y un después, ¿no? Y en la sexualidad es muy fuerte el impacto, porque pues va a haber este duelo, una readaptación a la nueva vida, no siempre la hay. Hay alteración en los roles de pareja, posibles rupturas. Muchas personas ya no vuelven a tener relaciones íntimas por miedo a inseguridad. Las parejas les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Yo siempre digo que cuando llega la discapacidad a la casa, a la familia, porque es la familia con discapacidad, no es la persona no vive aislada, vive en un entorno familiar, ¿no? Entonces, cuando llega la discapacidad a la familia, y en particular en las relaciones de pareja, hay una nueva relación con dos personas diferentes, con un cuerpo distinto y con nuevos proyectos de vida, ¿no? Todo cambió, absolutamente todo cambió. Y la gente dice, el amor todo lo vence, todo lo puede, todo lo perdona, ¿no? Es que no se tiene que ir, es que por qué es, y estigmatizan y enjuician a las parejas que se llegan a ir, ¿no? No, las personas tienen derecho a vivir de la manera que Dios les dé a entender, de la manera que puedan. Si las personas sin discapacidad, que ya no se entienden, se separan, ¿por qué ante un cambio de vida tan fuerte no se podrían separar? Y no podría una persona decir, sí, yo no puedo con esto, me rebasa, es superior a mis fuerzas, yo no es esto lo que yo había comprado, entre comillas. Este, y es cierto que hay parejas que se fortalecen, que se casan incluso después de la discapacidad, o sea, que sobreviven porque se adaptan, o sea, a un impacto de esta naturaleza, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? La gente tiene sus propios recursos y se vale decir que no, ¿no? En la discapacidad, bueno, porque la otra alternativa es que mucha gente se queda, pero están hasta en cuartos separados, hay infidelidades, violencias, dice, no te puedo echar de la casa porque tienes discapacidad, tampoco te voy a dejar sola porque me necesitas o solo porque me necesitas, pero yo ya no quiero tener nada contigo, ¿no? Y se rompe el vínculo erótico afectivo, ¿no? Se quedan otros vínculos, ¿no? De familia, lo que sea, pero el erótico afectivo se rompe, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea, en el 80% de los casos cuando
son hombres los que adquieren la discapacidad, el 80% de las mujeres se quedan. Y cuando es la relación invertida, cuando son mujeres las que adquieren la discapacidad, más o menos el 20% solamente se queda y el 80% se va, para que más o menos vean cómo es el impacto de la discapacidad, ¿no? En el proyecto de vida, ¿no? Y cuando la discapacidad es crónica hay un proceso complejo, sobre todo al inicio, ¿no? Antes de establecer el diagnóstico, porque una persona que tiene una pérdida progresiva de funciones, pues al inicio no saben qué es una discapacidad. Puede ser una miopatía, una distrofia, o sea, eh, una enfermedad reumática, alguna condición genética, ¿no? Que poco a poco hace que la persona pierda funciones, ¿no? Entonces, em, empiezan a haber fatiga, en muchos casos, pérdida de líbido, ¿no? Cuando hay cambios, hay interacciones con los medicamentos, ¿no? Muchos medicamentos para los tratamientos, digamos, desde antidepresivos, antineuríticos, no sé, como la carbamazepina, o sea, muchos medicamentos van a afectar el deseo sexual, ¿no? Y entonces pues empieza a haber un impacto en la pareja, ¿no? Entonces puede haber actividad sexual disminuida o nula y pues la pareja puede sufrirlo, se puede romper. No necesariamente, pero puede llegar a hacerse, ¿no? Y hay duelos recurrentes, porque una persona, vamos a poner una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Que un día perdió parte de la visión, un brazo, ya no podía usar un brazo o quizá una pierna y de pronto ya está en silla de ruedas, pues pasó por un duelo, pero mañana tiene otra afectación, entonces tiene etapas de duelo desfasadas y empalmadas, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que sucede, digamos, en general en estas cosmovisiones de la discapacidad, ¿no? En la sexualidad, de cómo afecta. Luego, voy a regresarme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este tratado internacional eh, que, que en materia de derechos se supone que garantiza la dignidad y la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. Y aquí habla, por supuesto, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Em, ¿Por qué se tiene que enfatizar? Todas las personas tenemos los mismos derechos. No tendríamos por qué decir, es que tienen derechos sexuales y reproductivos las personas con discapacidad. Bueno, pues eso es obvio, somos personas como cualquier otra, ¿no? Pero se tienen que poner, se tienen que nombrar para, para ver de qué manera cada uno de ellos va a requerir de sistemas de apoyo, ajustes razonables, ayudas técnicas, redes, todo lo que necesita para ejercerlo. Como por ejemplo, empezamos con el derecho a una vida libre de discriminación, ¿no? Todo lo que es legislación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acceso a todos los derechos, ¿no? Y aquí vamos a hablar en sexualidad, ¿no? El acceso a la salud sin discriminación. Una persona, por ejemplo, que va a buscar métodos anticonceptivos y va en una silla de ruedas, recibe muchas veces insultos del personal de salud, ¿no? Así de, señora cochina, o cómo se le ocurre, o cómo no le da vergüenza, ¿no? O, por ejemplo, alguien que está embarazada, que tuvo una amiga, ¿no? Que dio a luz, le dicen, ¿y cómo hizo para tener el hijo? ¿Cómo le hizo? Pues como usted, abrí las piernas como usted. Es así de sencillo, ¿no? Y son situaciones muy fuertes, ¿no? Pero así se las estoy contando porque es la realidad, ¿no? Este, y bueno, incluso en el tema de sexualidad en la discapacidad, no es lo mismo ni siquiera en lo que sucede con los hombres y con las mujeres. Hay una perspectiva de género, ¿no? A los hombres con discapacidad, los padres los llegan a llevar con las trabajadoras sexuales y a las mujeres incluso las sacan de la escuela cuando pues llegan a la pubertad, ¿no? Y les da miedo que las vayan a embarazar o que las vayan a abusar sexualmente y hasta las retiran de las escuelas, ¿no? Em, y bueno, eso entre muchas cosas, ¿no?
el derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad, pues siempre los padres están encima, ¿no? Creen que sus hijos son angelitos y que no tienen derecho, no les dan espacios para la intimidad, eh, siempre es un regaño, ¿no? Déjese ahí, no, tú no puedes, no les dan los espacios para estar con parejas, no los dejan quedarse fuera de casa, etcétera, ¿no? Digo, no les voy a leer cada uno, sino estoy poniendo solamente algunos ejemplos de lo que sucede con nuestro colectivo, ¿no? Y cómo es que vivimos, como les decía, en un universo paralelo, ¿no? Em, si vienen las violencias, ¿no? Si una persona con discapacidad que quiere tener relaciones, pues ahora imagínense si esa persona dice que le gustan las personas del mismo sexo, ¿no? Su identidad de género o, ¿no? Su orientación sexual o su preferencia sexual son diversas, pues recibe muchísima violencia, ¿no? Y no hay programas especializados en términos de salud para nosotros en este sentido específicamente, ¿no? Y bueno, siendo que nosotros tenemos todos los derechos a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, em, apenas a finales de 2024, bueno, sí, hubo los cambios en el Código Civil para eliminar la figura de la tutela, ¿no? Y la figura de la interdicción, para que las personas puedan tomar las decisiones que les corresponde, reconociéndoles la plena capacidad jurídica, ¿no? Y obviamente con las salvaguardias, porque el espectro de la discapacidad, como ya habíamos dicho, es un espectro muy grande y hay personas que son mucho más funcionales que otras y algunas tienen problemas más intensos de comunicación, problemas cognitivos mucho más severos como para tomar decisiones. Entonces, se tiene que hacer todo un esquema, pues para apoyarles, para que tomen las decisiones que les corresponden solamente a ellas, ¿no? Em, y obviamente, pues el derecho a decidir de manera, con el consentimiento libre, informado, etcétera, ¿no? Aunque yo voy a decir esto, ¿no? Y asumo mi postura, ¿no? Aunque digan que todas las personas con discapacidad pueden decidir de manera informada, desde mi perspectiva y con mi experiencia, yo no creo que todas lo puedan, porque algunas personas con discapacidad intelectual profunda, este, no pueden, no han internalizado muchos conceptos, de tal modo que sin pretender infantilizarlos, sí se tienen que a veces apoyar en estas salvaguardias, eh, esta protección del Estado, ¿no? Pero a su vez protegerlos incluso de la familia para que la familia no sea quien les abuse, ¿no? O tome decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque aquí también hay algo muy fuerte. A las mujeres con discapacidad eh, se vive mucha violencia, ¿no? Hay esterilizaciones forzadas, abortos obligados, abuso sexual, eh, se les obliga también a veces a llevar a término los embarazos, ¿no? Las que están privadas de la libertad en asilos y cárceles tampoco pueden tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y entonces, la violencia en nuestro colectivo, y bueno, además, muchas son abusadas por los propios cuidadores, la familia, ¿no? Y no tienen la capacidad de salir de esos entornos violentos porque no hay refugios accesibles, porque el Estado no tiene políticas que contemplen estas situaciones y las personas son condenadas a vivir esas situaciones. La trata de personas con discapacidad es muy fuerte. Si ustedes ven sitios de pornografía, digo, estos son reportajes que han salido en España, en pocos lugares se ha analizado este tema con profundidad, pero como hay una trata muy fuerte de personas con discapacidad, en particular de mujeres, eh, son las que más visitas tienen, ¿no? Em, y bueno, esto es también por la gran vulnerabilidad. Si una persona sin discapacidad, pues cae en las redes de la trata de personas, las enganchan a través de redes sociales y todo esto, pues una persona con discapacidad que puede tener condiciones eh, que pueden no necesariamente estar comprendiendo perfectamente lo que está sucediendo,
pues es una víctima mucho más fácil de secuestrar y todo esto, ¿no? Entonces, y además aquí hay algo muy particular, ¿no? El derecho a la educación integral de la sexualidad, por ejemplo, en el caso de nuestro colectivo, pues muchos papás de hijos con discapacidad intelectual, por ejemplo, les dan educación, los pocos espacios que hay de educación sexual especializado, los poquisísimos contados con los dedos de una mano, este, eh, pero después no les permiten vivir su sexualidad, ¿no? O sea, a pesar de que reciben educación, no les compran condones, no les dejan tener relaciones con la pareja, etcétera, ¿no? Y bueno, em, todos los derechos, pues en cada uno hay un tema muy profundo que se tiene que abordar y se tiene que, o sea, se tiene que garantizar de diferentes maneras, ¿no? Eh, Dentro de los sistemas de apoyo para el ejercicio de la sexualidad se encuentra la asistencia sexual, que en otros países es una realidad y aquí en México es todavía un tabú, se le confunde y se le equipara a prostitución cuando eso no lo es, prostitución especializada, eso no es el derecho a acceder a mi propio cuerpo o al cuerpo de mi pareja con el apoyo de un asistente, ¿no? Que está especializado, que puede ayudarle a vivir, a disfrutarse a sí mismo o a su pareja cuando las personas tienen dificultades para hacerlo, ¿no? Em, y bueno, pues obviamente siempre vamos a estar restringidos en los derechos a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Esto es algo muy grave, ¿no? Nosotros hemos hecho una alianza nacional por la inclusión sexual de las personas con discapacidad a través del DIF nacional. Hemos trabajado mucho con indiscapacidad por estos temas. Sin embargo, a lo que nos topamos después de las buenas voluntades de los servidores públicos, que le echan muchísimas ganas, es que no hay presupuestos. Y los derechos sin presupuestos no sirven para nada, porque nos pueden hablar con lenguaje inclusivo y por tener un trato muy cordial y muy respetuoso como personas con discapacidad, pero simplemente es, sí, pero hay escaleras y usted no puede subir. Sí, pero yo, por ejemplo, una consulta ginecológica, pues la tengo que tener en una silla de ruedas porque no puedo pasarme a la mesa de exploración o porque mi silla no cabe en la puerta o porque me dan consulta en el pasillo, por ejemplo, en los servicios públicos, ¿no? Digo, para que tengan una idea, ¿no? O una persona con discapacidad que llega por una apendicitis, sale esterilizada sin su consentimiento o porque le preguntaron a la mamá, ¿no? Por la presión de las batas blancas, incluso cuando los padres saben que eso no está bien, pero la presión de los médicos es muy fuerte. Y bueno, o sea, todos estos derechos se ven muy vulnerados, ¿no? En todas las formas posibles. Y por eso para mí es tan importante visibilizarlos. Y aquí, pues, desde sus espacios de la cultura, del arte, eh, yo exhorto, pido que todo lo que puedan tener de imágenes o representaciones de personas con discapacidad y en particular que tenga que ver con la sexualidad, eso abre mentes, ¿no? Cambia la actitud de la gente, ¿no? Em, Porque esto es lo que nosotros finalmente vivimos. Esos son los derechos, pero nuestras realidades son estas, ¿no? Que vamos a enfrentar nuevamente las barreras culturales, los mitos y tabúes, la desinformación, la discriminación en todos los espacios, porque de una u otra manera se discrimina, ¿no? Lo que ya les decía, que prácticamente no hay educación sexual especializada y no hay especialistas por condición. Eh, Fíjense, Ana, te voy a contar que una amiga feminista, en la escuela había un chico con autismo. Las personas autistas que tienen estas necesidades sensoriales, su procesamiento sensorial es distinto
que el de las demás personas. Tocó, como les gusta tocar en algunos niños con autismo, el cuerpo de las otras personas o el cabello o tocarles la piel o X, pues tocó a una chica y la mamá feminista hizo un drama increíble, lo quería denunciar como menor infractor sexual, o sea, hizo y siendo una persona que está además en el colectivo, ¿no? Que en teoría debería de entender estas situaciones, pues no se vio, no lo hizo, ¿no? Se hizo un gran drama para que sacaran al niño de la escuela y bueno. Entonces, esto es lo que pasa porque no hay educación sexual especializada para las personas con discapacidad y hacia la población general que entiendan las situaciones, ¿no? Hoy en día, eh, mi primo jefe de urología de un hospital público me decía que le habían llevado a chicos con parálisis cerebral para esterilizarlos, ¿no? Para hacerles la vasectomía, para que no pudieran embarazar. Entonces, esto es lo que sucede hoy en día, ¿no? Por supuesto, no hay apoyos para la crianza, para la maternidad, para todo lo que se necesita para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, porque no tiene, o sea, de nada sirve consignarlos en papel si en la realidad no existe todo lo que se requiere para hacerlos efectivos, ¿no? Y bueno, pues uno de los grandes flagelos en este tema son las violencias, que además las personas no tienen acceso real a la justicia sexual con perspectiva de discapacidad. Aquí vemos, por ejemplo, una chica que con parálisis cerebral severa, pues, que de pronto resultó embarazada, ¿no? Nadie supo quién fue. Es una chica que le hacen todo, ¿no? Porque tiene necesidades de apoyo intensas y de pronto pues sale embarazada. Y a la hora de hacer las denuncias de quién fue, no hay no hay la perspectiva. Ahorita ya hay protocolos para juzgar con perspectiva de discapacidad, pero todavía no permean en todo el sistema, dentro de los operadores de justicia, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad y bueno, pues ojalá que ustedes hagan este esfuerzo por promover y difundir estos derechos, ¿no? Y pues voy a dejar esta reflexión y ahorita regreso, voy a dejar de compartir, pero les quiero preguntar si ustedes se relacionarían erótico afectivamente con una persona con discapacidad. ¿Quién sí, quién no y por qué? Voy a dejar de compartir pantalla y regreso con ustedes. Ay, Roxana, muchísimas gracias. Qué tema, ¿no? Tan complejo, muchas aristas, miles de retos, ¿no? Que hay que vivir. Gracias por darnos luz. Hay tanto que no entendemos, tanto que tenemos que aprender. Hay mucho por aprender y por hacer, ¿no? En cuestión de museos y en cuestión pues, de seres humanos, ¿no? Ya dejando de lado las instituciones. Y perdón por tomar así la palabra, pero me saltó. Sí, no, sí, sí, sí. Bueno, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar con Roxana, pueden levantar su mano o prender su cámara, hacer así, o si les es más fácil en el chat, escribir su pregunta. David, ¿tú me ayudarías con quienes escriben en el chat? Sí, claro. Entonces, bueno, está abierta la sesión para preguntas y respuestas. Perdón, y no olvidar que Roxana termina lanzando una pregunta, entonces a lo mejor cuando participen o hagan su pregunta, también responder pues, a ella, ¿no? Así es. Estoy leyendo que José Trinidad nos dice que en Clínica Condesa existe una red de personas con discapacidad motriz que incluye a negativos y positivos. Eh, sí, Clínica Condesa trabaja bueno, con esta parte. Además, también hay personas con VIH que han adquirido la discapacidad por el daño neurológico. Y bueno, pues por todas las
afectaciones que hay, ¿no? La discapacidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? En todos lados. Y todos vamos a llegar hacia allá por la edad, por las enfermedades, ¿no? Por la obesidad, por muchas situaciones, ¿no? José, ¿nos quieres comentar algo? Adelante, Trino. Ok, gracias. Bueno, aprovechando, Tere, si no, en lo que se animan, yo sí quisiera como comentar, si se puede, y hacer una pregunta, ¿no? Hacia lo que tú preguntas de si me relacionaría erótica efectivamente con una persona con discapacidad. Sí, yo creo que sí. Digamos, eh, no, nunca me lo había cuestionado como una limitante, pues eso, ¿no? Y me parece que lo que tú nos compartes ahora refuerza, pues, la idea de que por lo menos no contemplarlo como una limitante, ¿no? Como algo que pudiera inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sino simple y llanamente si hubiese una atracción, ¿no? Por decirlo. Sí. Por lo que tú nos platicas, a mí me gustó mucho, a mí me deja pensando, uno, que tu plática nos permite ver o constatar algo que en el seminario constantemente hemos pensado, que es toda la serie de discriminaciones que atraviesan a una persona con discapacidad, ¿no? Es decir, no solo es la discriminación por la discapacidad, sino a veces atraviesa, y entonces por ser mujer, y por su orientación sexual, y a veces por su racialización, ¿no? Y por su clase social, por su grado de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va atravesando y entonces, es decir, no es única la discriminación, sino es un conjunto que nosotros tenemos que ir como haciendo conscientes, ¿no? Por eso un poco en el seminario hablamos de la toma de conciencia, ¿no? Nosotros hablábamos antes de sensibilización y decidimos cambiarlo a toma de conciencia a sugerencia de un ponente, pues, pero precisamente por esto, ¿no? Porque vamos, creo nosotros, dándonos cuenta, percatándonos de todo este tipo de cuestiones que no nos aparecían como evidentes, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un poco la pregunta que es, lo vamos relacionando hacia los museos, ¿no? Entonces, lo que tú nos vas platicando refuerza para nosotros la necesidad de cambiar, pero no solo en términos arquitectónicos, que es necesario, es decir, hacer rampas, hacer, ¿no? Elementos, pero no solamente, sino cambiar en términos tanto de contenido como de concepciones Ujú. dentro de los museos, ¿no? Poníamos, en algún momento, cuando platicábamos para invitarte, poníamos el ejemplo de cómo en una exposición X estaba una reproducción humana de un hombre y entonces tenía un falo y se veía hacia la gente y entonces se da la instrucción de que se voltee el falo porque eso puede Mm, ofender, ¿no? Y que entonces hacia la pared, ¿no? Y entonces, digamos, ese tipo de cuestiones en términos de contenido de lo que estamos haciendo es ocultando, ¿no? O bueno, lo que nosotros de repente, no todos, pero llega a suceder y nos quedamos con esta idea de la transformación en los museos. Nos gusta mucho esta frase que dice convertirnos, no es original nuestra, pues, pero convertirnos el museo como un lugar de colección de objetos a un lugar de comunidad de sujetos. Es decir, donde todas vamos construyendo, ¿no? Entonces, toda esta amplia introducción tiene que ver con una pregunta que yo recurrentemente hago a las y los ponentes, para tratar de aterrizarlo como en los museos. La ermita, la antigua ermita Vasco de Quiroga es un museo que está en Santa Fe, también está el Museo Virreinal de Colman, el del sitio de Tepexpan, y estamos intentando hacer esto como en conjunto. Y si tú pudieras decirnos lo que tú considerarías como focos rojos de tu experiencia, a partir de tu conocimiento, de tus visitas a lugares, a museos y lugares museales, ¿no? Es decir, algo que digamos, nosotros cambiamos
hoy mismo o mañana, ¿no? O sea, esto en los museos es urgente que se deje de hacer. No sé si me explico, ¿no? En términos del trato a la gente, en términos del trato de la información, etcétera. Bueno, sin duda de entrada, el acceso a los museos. eh, Hay como un poco este tema polémico de que las personas con discapacidad, pues que la verdad estamos somos la parte más empobrecida, ¿no? Somos el grupo social más empobrecido del planeta. A la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Entonces, muchas veces el ir a un museo, por ejemplo, o a un espacio cultural, va a implicar un gasto, ¿no? Desde el transporte, el intérprete o la mamá o el tal, el acompañante, ¿no? Y bueno, pues obviamente ya sabemos que para las personas con discapacidad es gratis, pero también debe ser para los acompañantes, ¿no? De entrada, porque también ellos tienen que gastar. Y no solamente la accesibilidad, sino que tenga también sentido para las personas con discapacidad, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y eso a mí qué me importa, no? O sea, si yo hoy no tengo que comer, hoy no tengo para mis sondas, hoy no tengo para, ¿no? O escuchaba yo una vez a una persona con síndrome de Down, ¿no? Que le estaban tratando de hablar de historia y tal. Y dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Y eso a mí qué me importa, no? No tenía sentido para ella, ¿no? Por eso hacía yo la pregunta la otra vez en el chat de YouTube, ¿no? De si tenían programas, por ejemplo, yo creo que habría que hacer invitaciones por colectivos para cosas que tengan sentido para ellos. Personas en el espectro autista, yo he conocido varias personas que están muy orientadas al arte y a la cultura, ¿no? A mí me encanta trabajar con personas con autismo, me encanta, me encanta. Yo aprendo muchísimo, ¿no? Me manden al diablo, un día están de... O sea, un día quieren interactuar, otro día me mandan al diablo, está perfecto para mí, no, no tengo problema, ¿no? Este, yo estoy totalmente sensibilizada en ese sentido y entonces aunque me puedan aventar la puerta o me puedan gritar, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, el tema cultural, pero sí hacer programas específicos por condiciones, que tengan sentido, ¿no? O sea, yo sé que todos los espacios son para todas las personas y está bien, porque si una familia va con su hijo con, ¿no? Con parálisis cerebral, está perfecto. Pero ¿cómo hacemos para que cada grupo para que tenga sentido para alguien, ¿no? Este, Porque lo que le va a interesar a una persona con síndrome de Down no va a ser lo mismo que le vaya a interesar a una persona con autismo de altas capacidades, ¿no? Entonces creo que hay que buscar experiencias eh, culturales, ¿no? Museísticas, que sean, por ejemplo, eh, noches de museos con música de virreinal para no sé qué, ¿no? Bueno, o sea, a la gente de ese nivel cultural de, ¿no? Y así a cada grupo, ¿no? Cuando se puedan tocar réplicas para las personas ciegas, ¿no? Porque el otro día escuchaba también que decían, ¿cuánto es suficiente para no saturar el espacio? Pues yo diría, si tú vas a un museo, te será suficiente nada más escuchar de qué se trata toda la sala en un audiodescripción, o te gustaría saber cada una de las piezas como cualquier persona que se acerca, ¿no? Yo creo que para mí que me digan al principio, pues esto se trata de esto, pero hasta ahí no me dice nada, ¿no? O sea, al final es como, pues me quedo al margen de una experiencia, ¿no? Entonces, este, se puede hacer esto de las experiencias, ¿no? Las réplicas, ¿no? Para los ciegos, para cada grupo una experiencia distinta, ¿no? Este, como esfuerzos específicos. Y aparte, en todas las piezas, se puede poner un código QR con un enlace a YouTube y ahí poner la descripción y la lengua de señas y, ¿no? Para que cualquier persona que esté en cualquier espacio y por supuesto, como ustedes bien lo decían la otra vez, llevar los museos a los espacios, ¿no? Hacer muchas alianzas con asociaciones para que puedan llevar a sus grupos, ¿no? Pensando que también se tiene que hacer ese esfuerzo del transporte y todo, porque no es fácil, incluso gratis, no es fácil, ¿no? Este, em,
bueno, todo lo de accesibilidad, pues ya vi que ya se los dieron así de una manera magistral, pero creo que son las experiencias, ¿no? Y también para los padres, ¿no? Porque también los padres que puedan ir y también puedan tener espacios donde puedan descansar mientras sus hijos están en una actividad, ¿no? También puede ser interesante para ellos, ¿no? Em, y bueno, pues es humildes sugerencias, Trinidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roxana. Sí, Trino está pidiendo la palabra y después la pido yo. Sí. Sí, yo creo que, a ver, la última, que estoy en total desacuerdo. Un espacio museístico no es guardería. Tiene que ser una experiencia familiar. Ya. Pues yo estoy en desacuerdo de que ahí te dejo mi chamaco en lo que yo me hago las uñas. Un espacio de museo no es eso. Dos, la educación, sobre todo el que viene de casa, es el que sensibiliza acerca de las diferentes formas de las inclusiones. Yo te puedo hablar de mi caso, por ejemplo, de mi caso, tuvimos un tío que tenía varias peculiaridades y tú lo mencionaste hace rato, don Gilberto Rincón Gallardo. Eso nos ha llevado a la familia en sí y aparte a unas tías que se dedicaron su vida a, a, a salvar de las garras de la trata a personas. Eso nos llevó a ser muy sensibles a, la, a esos núcleos de población. Tanto así que, por ejemplo, a mí me tocó estar con unas sobrinas que son autistas. Me tocó parte de la crianza con ellas y pues ya hicieron su vida y están muy bien integradas. Pero eso fue por educación desde casa. No fue una institución, porque no hay una red, no hay casi no hay colchones para personas que tienen alguna divergencia o alguna condición. Generalmente cuando se encuentra una familia con alguien con condiciones especiales, la familia se destruye. Y es la mamá que anda como como viacrucis por todos lados y demás. Y son pocas las veces en que se puede hablar de una integración primero. Integración familiar y luego integración social. De esas casi no hay y eso depende de la, de la educación que haya tenido la familia o la que se le pueda dar a la familia. La otra cuestión de que si uno se relacionaría, pues sí, igual que uno se puede relacionar con un neurótico, yo creo que todo el mundo nos hemos relacionado con un neurótico, uno se ha relacionado con un autista y no lo sabe hasta mucho después, un narcisista y demás, ¿no? Sí, yo he tenido relaciones con personas de espectro autista y, y han sido igual que otras relaciones que basadas en la confianza y en hablar claro, ¿no? Pues es lo que quería comentar. Otra cosa, ya lo último, una cosa que está, también que se tiene que legislar es la, el derecho a la sexualidad de personas que han tenido una sexualidad y de repente por un accidente cardiovascular ya no pueden tener movilidad ni pueden comunicarse y están ahora sí aislados en forma mental como física. ¿Ahí qué pasa? Ya es todo. Sí. Voy a hacer una réplica, si me lo permiten. Yo no decía que sean una guardería los museos, no. Yo solamente decía que
que se pueden hacer eventos donde sea, por ejemplo, este va a ser una actividad para que eh, aquí se comprenda tal, ¿no? Que, por ejemplo, para chicos con síndrome de Down o para niños ciegos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer experiencias táctiles o vamos a hacer experiencias sensoriales, ¿no? Pero con esta temática que maneja este museo, ¿no? No para que los padres los dejen y se vayan, sino me refiero para que haya espacios de convivencia incluso entre los mismos niños, ¿no? O sea, y estar ahí, por supuesto, disfrutar todo el museo, todo, pero simplemente como en el Museo del Papalote, por ejemplo, ¿no? Como, ¿no? Donde la gente puede tocar, donde... A eso me refiero, ¿no? A eso me refería, Sí. sí. En Chapultepec tuvimos la experiencia de los guardianes de la historia, donde la experiencia tenía que ser familiar. Los niños con cierto espectro llegaban, pero con papás y hermanos. Y la segunda edición llegaban papás, hermanos y primos de lo exitoso que fue. Y era la experiencia para los niños con capacidades eh, su- superiores, que es igual que inferiores, porque no se Sí, puede, altas capacidades. ¿sí? Fue fantástica porque entonces los papás fueron los que a los que los niños les dieron la visita, no al revés. Ah, qué Fue padre. fantástico. Mm, Ya. Muy bien. Súper, padrísimo. Muy bien. A mí me llamó mucho la atención, Rox, esto que decías de cada grupo una experiencia distinta. Me acordé de una experiencia que tuve en Malinalco. Tuve la oportunidad de trabajar en un lugar donde había muchas personas con distintas discapacidades, ¿no? Sobre todo intelectuales. Y se nos ocurrió llevarlos a Malinalco. Entonces iban personas con síndrome de Down, iba una persona, dos personas con autismo, una de ellas haciendo su maestría y todo, pero tenía mucha dificultad para hablar y para caminar. Llevaban personas que les ayudaban, que les llamaban sombras. Yo no sé, a mí hasta me duele el término, pero bueno, iban con su sombra, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque Ana, ay, no debo decir nombres, pero era una persona, todos eran unas personas maravillosas, pero ella era tan linda, tan efusiva, ¿no? Entonces le gustaba tocar a la gente, como dices, ¿no? Entonces íbamos subiendo por Malinalco hasta la zona arqueológica y ella iba tocando a todos los que se encontraba y estaba emocionadísima y todo. Y sí veía que la gente reaccionaba muy mal, ¿no? Era muy triste porque decían, ¿por qué no hacen un día especial para las personas especiales y que no se mezclen con nosotros? Y yo decía, pero ¿por qué no? Entonces, bueno, entiendo esta parte de hacer experiencias distintas para cada grupo de gentes, pero no sé, a lo mejor estoy soñando demasiado, pero a mí me gustaría que fuéramos capaces de ver de hacer normal nuestras diferencias. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, me acuerdo también, ay, disvaría un poco, pero me acuerdo, por ejemplo, de mi tía. Tenía una tía que era jorobada y era muy chiquita. Entonces, yo nunca la vi diferente, ¿sabes? ¿Saben? No, no, Claro que no, sí, sí, sí. bueno, no se le dificultaba nada, podía hacer absolutamente todo. Para mí fue mi maestra de vida, maravillosa, ¿no? Y entonces así como que el ver diferentes a las personas chiquitas o jorobadas o verlos raros, yo no lo entendía, nunca entendí esto de ver a las personas diferentes. Y luego lo viví yo misma o lo vivo yo misma, ¿no? Con esta extraña, no sé, discapacidad cometa bailante que tengo que va y viene, ¿no? Entonces, a veces es complicado incluso que me crean, ¿no? Sí, sí. Que mi pierna no me responde, que se me doble, que no puedo caminar, ¿no? Entonces, es bien complicado. Pero es bien raro porque yo, cuando empecé a vivir esto, yo misma me sentía normal, nada más le llamaba superpoderes adquiridos, ¿no? Mi pierna hacía cosas que yo no quería que hiciera,
¿no? Entonces, pero yo no me sentía diferente. Entonces, yo entiendo que las personas con discapacidad adquirida o nacida se siguen sintiendo igual que siempre se sintieron, con los mismos deseos, con las mismas carencias, con lo mismo, ¿no? Entonces, yo sería muy hipócrita si te dijera, no, yo no me relacionaría con alguien que tiene una discapacidad. No, claro que sí. Y como dice Trino, seguro lo he hecho, ¿no? Y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Y yo Sí, agradezco a la persona que me ama, aún con mis discapacidades, cambiantes, ¿no? Porque sí sé que es difícil. Y bueno, eso para contestarte y para preguntarte, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que sea posible? O sea, que si hacer una experiencia distinta no es discriminatorio. O sea, si ah, hacer una, ajá, sí, si, sí, si no sí, sea como, ay, nada más segregar, las personas segregar. sordas. Ajá, sí, Sí, es si no que es esto eso. es que esto yo hablo en términos de costos. Yo no, nosotros en la fundación teníamos un programa al principio que se llamaba Voceros por, bueno, primero empezamos con puras personas con discapacidad motriz, después abrimos un programa para formar activistas y era Voceros por la Inclusión y teníamos personas de todas las condiciones de discapacidad. Y nuestra experiencia fue que no le interesaba lo mismo a unas personas que a otras. Entonces, ¿qué sucedía? O bajábamos el nivel o subíamos el nivel. Si bajábamos el nivel, las de arriba se iban. Si subíamos el nivel, las de abajo se iban, ¿no? Eso nos pasó. O sea, esta experiencia es algo que yo ya tengo, ¿no? Y entonces el costo de tener siempre el intérprete, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, todos los días vamos a tener el museo accesible, perfecto. Todos los días van a tener intérprete de lengua de señas, todos los días van a tener materiales en braille, todos los días van a tener las figuras expuestas para que las palpen, todos los días, perfecto. Pero a eso me refiero, ¿no? Eso sería como Ya. el ideal que tiene que ver con, obviamente, con un tema económico, ¿no? Un tema de capacidades. Y ahora, em, aquí tenemos, por ejemplo, las personas que defienden la educación inclusiva contra la educación especial. Yo defiendo los dos esquemas, ¿no? Porque la gente dice, no, 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 no vamos a tener a las personas en educación especial porque son espacios segregados, vamos a eliminarla y todos van al mismo espacio. Y entonces yo misma le he preguntado a las personas con discapacidad, por ejemplo, personas autistas, o sea, de altas capacidades, que me dicen, ¿y quién dice que yo quiero estar en un espacio con todos? Yo tengo, yo no quiero escuchar tanto ruido, tanto tal, ¿no? Yo necesito estar en mi espacio donde no haya gente. O sea, yo soy ¿no? Entonces, como las necesidades son diferentes, a eso me refiero. Tú vas a poner niños, este, digamos, tú puedes juntar perfectamente personas con discapacidad motriz, personas ciegas, ¿no? O sea, digo, yo he estado en grupos, yo sé cómo nos juntamos, ¿no? Y hay personas dentro del espectro que se separan naturalmente. Incluso una fiesta de chicos con síndrome de Down, donde son puros chicos con síndrome de Down, y llega una persona sin el síndrome a quererse meter, lo sacan, porque sabes que tú no eres como nosotros. Y entonces a eso me refiero, que se ha satanizado, o sea, la inclusión siempre se piensa que es de las personas con discapacidad a los espacios de las personas sin discapacidad, como si este fuera un espacio superior. Y nunca se piensa que la inclusión también puede ser de los espacios de personas con discapacidad, poner personas sin discapacidad. Eso nunca se considera inclusión porque se le ve regresivo. Entonces, sigue habiendo una connotación donde se le considera la discapacidad como algo inferior o algo negativo. Entonces, mi experiencia me dice, incluso yo doy talleres de sexualidad y los damos por cada grupo de discapacidad, porque yo lo que le enseño a las personas con discapacidad motriz es totalmente diferente que lo que se aprende en las personas con discapacidad intelectual.
O las personas, por ejemplo, neurodivergentes que están con fármacos, ¿no? Es otro universo. Entonces, por eso yo siempre digo, son multiversos. Y entonces hay que darle a cada uno lo que cada uno quiere. Si tú quieres, si hay, digamos, hoy por hoy, los espacios de museísticos son inclusivos. Si eliminamos las barreras en la infraestructura de las comunicaciones, en teoría deberían de ser inclusivos donde va todo mundo. Pero yo quiero saber si la experiencia de, de, no sé, un niño con discapacidad intelectual o un niño con autismo o un adulto con X condición que llega, o sea, va a ver lo mismo que otras personas le están enseñando sin discapacidad, por ejemplo. No sé si me explico, ¿no? O sea, porque Sí, están en el mismo espacio, pero ¿cómo se apropia de la experiencia cada quien? A eso es a lo que me refiero. Y no estoy claro. diciendo que sean necesariamente segregadas, sino simplemente hay experiencias donde a lo mejor, si tú vas a explicar, por ejemplo, la historia de no sé qué tanto, y así como decía, pues a mí qué me importa, ¿no? Que decía esta chica, ¿no? Pues a mí qué me importa. No, pero si le haces, a ver, ¿no? Pues vamos a hacer y explicar por qué. Hace atrás, tiempo, o sea, antes pasó esto y ahora pasa esto y no sé qué, y a ver, o sea, son otros procesos. Y a unos les vas a enseñar con, de otras maneras. A eso es a lo que me refiero, que todos revueltos se vuelve muy complejo. Por eso en la educación inclusiva yo no estoy de acuerdo, porque una cosa es eliminar las barreras para las personas que tienen la misma capacidad de aprendizaje y tienen los mismos intereses en las materias, es eliminar las barreras, eso está perfecto. Yo en silla de ruedas, una persona ciega, ¿no? No. Y otra cosa es eh, las personas con necesidades educativas especiales que tienen otros procesos y otras necesidades, otros intereses. Y tan es así que ahí está la comunidad sorda. La comunidad sorda, ¿por qué se juntan entre ellos? Claro, Ellos no quieren un intérprete que esté atrás de ellos en las escuelas regulares, ¿eh? Ellos quieren las sí, escuelas para sordos. ¿Por qué? Pues porque eso es esta es mi experiencia de 17 años conviviendo directamente con el colectivo, ¿no? Donde yo entiendo que hay gente que dice, no, yo quiero esto. Y yo misma, a mí me han puesto, antes de que yo tuviera mi fundación, en un evento que me invitaron a otra fundación, me pusieron con todas las personas con discapacidad en una mesa, las que estaban todos los beneficiarios. Y había muchas personas con diferentes condiciones de discapacidad, sobre todo intelectual o algunas discapacidades físicas, pero de altos retos de discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral severo, y diferentes condiciones, ¿no? Y del otro lado se sentaron las personas que dirigían la fundación, los trabajadores, ¿no? Y de pronto yo estaba comiendo con las personas con discapacidad y yo dije, es que yo me parezco más a los otros que a ellos, porque a mis intereses están más con los de allá, porque todos al final estamos sentados comiendo. O sea, yo estoy en una silla de ruedas, los otros están en una silla normal, pero al final yo me parezco más a ellos. O sea, mis intereses son más como ellos. Entonces, a eso es a lo que me refiero, la opresión de la inclusión. Eso se le llama wow, la opresión. Y está documentado en la UNESCO, ¿eh? La opresión de la inclusión, que es la inclusión forzada, que es eso, no respeta las identidades colectivas y tampoco, o sea, y muchas veces eh, se vuelve incluso violento, sí, porque no es, digamos, tú tienes que darle a cada quien lo que cada quien quiera. Por eso yo sugería experiencias por, por grupos relacionados. Yo, por ejemplo, de mis mejores amigas son ciegas y nosotras hacemos trabajo juntas, parrandeamos juntas, vamos al karaoke y nos emborrachamos y cantan ellas y bailan ellas ciegas con otros que no son ciegos y ahí pachangueamos, ¿no? No tenemos ningún problema por las cosmovisiones, porque se cree que las personas con discapacidad somos un grupo compacto o un grupo homogéneo y no. Somos el grupo más heterogéneo, complejo y diverso que existe, que lo único que nos une como colectivo
es que somos diferentes de los demás, tenemos algo que nos hace diferente a los demás, una limitación, una disfunción, una neurodivergencia o algo, pero entre nosotros no nos parecemos, más que en seres humanos. A eso me refiero, ¿no? Que por eso a cada quien ponerle un nivel. O sea, si vas a dar una exposición de no sé qué, a lo mejor puedes hacer, vamos a trabajar con plastilina y les vamos a decir, a ver, hagan estos monitos, ¿no? Para que vean, vamos a hacer estatuas, ¿no? Y esto es que antes sí era la representación, o sea, explicar, ¿no? A lo mejor esa es una actividad para un grupo, pero no es la misma que vas a tener personas de altas capacidades. ¿Y todos pueden estar en el mismo espacio? Claro, no se va a restringir, pero yo sí creo que deben de haber cosas para para cada colectivo, ¿no? Sin segregar, sino hacer cosas especializadas, ¿no? Como en sexualidad, ¿no? Mi humilde opinión. No, muchísimas gracias, sí, nos das luz, porque eso es lo que nosotros muchas veces pensamos, y si estamos haciendo contrario a lo que proponemos, estamos segregando, estamos haciendo cosas que no debemos, ¿no? Es justo de esto de lo que se trata. Muchas gracias, Roxana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo. Ah, sí, Trino, adelante. Las necesidades especiales contra lo inclusivo, las dos son necesarias. Los dos espacios son necesarios para personas, en mi experiencia con la gente con la que, de mi familia, los dos espacios han sido necesarios, porque las necesidades especiales les han capacitado a desarrollarse en el mundo, que el mundo no es segregado. La gente a veces se segrega sola. Y actualmente, hoy, mis personas que estaban en espectro autista, las veces no notas eso, ¿no? Tienen un desarrollo profesional envidiable. Sí, pero eso fue gracias a que tuvieron el desarrollo en espacios de educación especial. Y de ahí pasaron a espacios inclusivos y fueron varios vaivenes. Ir, regresar, hasta que están haciendo una vida totalmente inmersa en el mundo laboral, en el mundo, ¿no? O sea, perfecto. O sea, Sí. no han tenido barrera. Sí. Ese era mi comentario. Sí. Sí, por eso yo también digo que o sea, los dos formatos. A mí no me gusta cuando dicen, no, eliminar la educación especial. Digo, no. O sea, hay gente que tiene que pasar por ese proceso y ya después se integra al otro. Incluso las escuelas de ciegos, las escuelas, o sea, de diferentes, ¿no? Adquieren las habilidades básicas y ya después los pueden pasar, pero no puedes eliminar desde el principio y ahora sí, como dicen, llevar a la maestra sombra todo el tiempo y todo eso, ¿no? Es muy incómodo, imagínense, ¿no? Yo les decía, imagínense una persona, por ejemplo, los sordos que prefieren estar en comunidad sorda, ¿no? Que ellos se comunican, echan novio y todo. Imagínate tener un intérprete que además sería incosteable, ¿eh? Incosteable. Nada más vean cuánto cuesta la hora de interpretación. Que una persona todos los días estuviera con un intérprete de lengua de señas en una escuela regular, y que quisiera echar novio y le quisiera decir cosas a la otra persona, cosas coloradas a la otra persona, y ahí el intérprete, ¿no? A la mitad, ¿no? Pues, entonces, a eso es a lo que me refería, o sea, y lo que creo es que hay que darle a cada quien lo que cada quien necesite, o sea, no somos iguales, cada quien, y con y sin discapacidad, ¿no? Una amiga que es experta en educación especial decía, es al revés, todos deberíamos de estar en escuela de educación especial porque todos tenemos diferentes posibilidades, ¿no? Entonces cada quien darle lo que se merece, ¿no? Ella era muy defensora de la educación especial.
Es Pero como la lámina que nos mostraste, ¿no? Donde estaban las tres cajitas, ¿no? La diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? sí, Pues cada quien lo que necesita. sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene alguna pregunta para Roxana? Ya te quitamos mucho tiempo. No, 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 al Muchísimas contrario, muchas gracias, gracias. Rox. Bueno, parece que nadie se está animando ya, pero quisiéramos seguir trabajando contigo, quisiéramos seguir en contacto contigo, si es posible. No, Sí, claro, estamos con mucho aprendiendo gusto. muchísimo y no sé si nos puedes dar tus redes sociales y todo, si quieren el público contactarse contigo, ¿cómo le hace? Claro, mi teléfono es el 55 43 70 1602. Ahorita a mí me encuentran como Roxana Pacheco Martínez en redes sociales. Puedo poner la última lámina que vienen los datos de contacto nada más rápidamente Claro, y ya. gracias. eh, Aquí está mi correo contacto@findedis.org. Y bueno, en redes me van a encontrar como Roxana Pacheco Martínez. Ahí están las redes de Findedis, @Findedis por todos lados. Este, y bueno, hay otras, pero digamos que básicamente con esto, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Nos dice Miriam Serrat, muy importante estos temas. Muchas gracias, Roxana, por tan valiosa presentación. Saludos desde Sí. Chiapas. Ay, muchas gracias, ¿eh? Gracias por gastar su tiempo aquí con su servidora. Gracias. Amara dice, hubo varios puntos que no había pensado. Sí, muchos que no habíamos pensado, Amara. Creo que Elena quiere decir algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues también agradecer este tema. La verdad es que fue muy interesante. Muchas gracias, Roxana, porque nos sigues ampliando el panorama, ¿no? Porque algunas cosas quizás sí habíamos pensado de manera tangencial, pero a veces ya hacer frente a cómo se vive la cotidianidad y en este caso el amor, los derechos sexuales, reproductivos, pues es algo que a veces escapa también de nuestra cotidianidad y también dentro de los museos. Y respondiendo a tu pregunta y aquí con el resto de mis compañeros que estamos aquí en esta sesión, pues decíamos, ¿no? Nuestra relación para con personas con discapacidad y uno mismo, ¿no? Pues no tiene que ver con la discapacidad, sino más bien con nuestro afecto, nuestra atracción a esas personas. Y no tendría que ser ese un punto, ¿no? Para restringirnos en algún tipo de relación que querramos entablar, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Así Y es. de nuevo, pues agradecerte que hayas colaborado aquí en este seminario con este tema y a nombre de los que estamos aquí, que ahorita no pueden aparecer en pantalla, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a quienes nos acompañaron también, porque sin ustedes tampoco este seminario se podría realizar, ¿no? A Tere, David, a Mara, que también estuvo por acá, Miriam, a Trino, Alma, muchas gracias también por estar por acá. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias, siempre a sus órdenes. Al contrario, gracias por aceptarlo. David, que tienes levantada tu mano. Sí, pues bueno, nada más no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a agradecer. Muchísimas gracias, Roxana. Creo que son este tipo de sesiones y este tipo de temas son muy necesarios, no solo en los museos, sino en general en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros lo que decimos es que lo que nos corresponde un poco como museos es simbrar esta parte de la estructura social que refuerza esta estigmatización con la discapacidad, ¿no? Y entonces este seminario tiene ese sentido, ¿no? Abocarnos a esto y decirte que estamos como muy interesados en seguir colaborando en esto que platicamos de poder llevar a lo mejor esto del museo de visita o este tipo de cuestiones. Entonces,
pues dejarlo como una tarea de continuidad, que no se termine aquí, pues, Sí, a lo sí. mejor por medio de Tere, que es como la que está organizando la logística más puntualmente del seminario, podríamos ir. Así Y es. nuevamente agradecer muchísimo. No, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y lo que podamos apoyar, pues siempre aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, hay cosas que yo pongo de postura personal por mi experiencia, por mis reflexiones, porque muchas veces el discurso va por un lado y nuestras realidades van por otro, ¿no? Ahí les dejo de tarea también que reflexionen. Hay un término que se llama hambre de piel, que es un término que se acuñó, no recuerdo ahorita el nombre del autor, que justamente es como el efecto del aislamiento o la falta de contacto físico afecta a las personas, ¿no? A nivel de desarrollo, todos los efectos que tiene en la salud, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Este, y bueno, pues las personas con discapacidad, muchas personas con discapacidad, tenemos hambre de piel, ¿no? Claro. Ay, muchas Ahora gracias. que fue lo del COVID, lo vieron la mayoría de las personas cómo se estaban volviendo locos por estar aislados, ¿no? De que decían, ay, y cómo les afectó, ¿no? Todo este tema, pues pónganse en los zapatos de muchas personas con discapacidad que viven así, ¿no? Y entonces en sexualidad, por eso para mí es algo tan importante, ¿no? El contacto psicotáctil afectivo confirmante, ¿no? El contacto erótico, más allá del tema de la salud o de la limpieza o de la higiene, es tan importante y por eso a mí este tema me atraviesa muy duro, ¿no? Y pues invitar a todas las personas a que convivan de manera empática, con dignidad y que se atrevan y se abran y se quiten barreras, ¿no? Estas prejuicios, ¿no? Es decir, pues voy a dar oportunidad, ¿no? Me voy a dar oportunidad de enriquecer mi vida saliendo con una persona con discapacidad. A ver cómo les va. Pues muchas gracias y buena tarde. Maravilloso. Gracias, Roxana. Perdón, nada más para despedirnos, quiero comentarles, ay, sí, los avisos parroquiales, que el próximo 30 de marzo ya tenemos confirmada, gracias a ti, Roxana, que nos contactaste con ella, a Jenny Bautista Medina, que es fotógrafa, Mm, periodista y activista en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces ya, mm. están invitados para el 30 de marzo. Oh, Invitadas, excelente, invitados. excelente, Muchas excelente. gracias, Roxana. Muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Un Muchas abrazo. gracias, buena tarde, hasta luego, chao Trini, Igualmente. Hasta chao luego. David, Margarita, todos.